despertarse. Gracias a Dios porque estamos nuevamente aquí en su casa de oración. Dice la Biblia que mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Es mejor estar aquí que 1000 días fuera de la casa de Dios o fuera de la voluntad de Dios. Entonces es una victoria y es una bendición que podamos estar aquí, hermanos. No sé usted, pero yo estoy contento, ¿verdad? Estoy contento por estos muchachitos que vinieron, ¿verdad? Estoy contento también porque aquí está mi hermana Silvia también. Ya andaba malita, hermana, y aquí está, ¿verdad? Entonces también doy gracias a Dios, el esposo de nuestra hermana Mari Gámez, también que nos acompaña, ¿verdad? Entonces, abra su Biblia, hermanos, en Hebreos 13. Ahí tuvimos nuestra lectura. Hebreos capítulo 13, por favor, si es muy amable. Hebreos capítulo 13, solamente voy a llamar su atención a 2-3 versículos de aquí y después nos vamos a pasar a otro pasaje. Hebreos capítulo 13, versículo 7 y después el 17. Sí, vamos a leer estos versículos, por favor. Hebreos capítulo 13, versículo número 7 y versículo número 17. Yo lo voy a leer, hermanos, sígame con su vista, por favor. Dice la palabra de Dios. ¿Sí lo tiene, hermano? Muy bien. Dice la Biblia, versículo 7, dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Hermanos, la Biblia dice en 1 de Timoteo capítulo 3 versículo 1, palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra desea. Es una buena obra, hermanos, desear ser pastor, servir a Dios. Ahora, hermanos, ya hay muchos abogados, ya hay muchos contadores, ya hay muchos doctores, ya hay muchos arquitectos, y la Biblia dice que la mies es mucha y los obreros son pocos, y luego de repente en veces pocos y flojos. Ahora, hermanos, quisiera hablarle acerca de algunas cositas de relación como iglesia a nuestro pastor, y algo que nos daña como iglesia, como al pastor, como usted o como a mí. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar, hermanos, y vamos a pedirle a Dios que nos guíe y que nos ayude y que nos hable. Dios bendito, en esta hora, Padre, te doy las gracias nuevamente porque abrimos tu palabra, Señor. Gracias porque eres bueno, eres fiel y podemos confiar en ella plenamente. Te pedimos que sea tu palabra, Señor, tu Espíritu Santo, el que nos hable, que me quites a mí de en medio, y buen Dios, que nos ayudes a tomar buenas y sabias decisiones que nos beneficien a nosotros y a los demás. En Cristo doy gracias y pido, Señor, amén y amén, Señor. Ahora, hermanos, en 1 Timoteo 3, capítulo 1, versículo 1, hermanos, en adelante, si usted ha leído, podemos ver algunos requisitos puestos por Dios para ser pastor o para el pastor. Ahora, hermanos, no cualquiera es pastor, no todos son pastor. Dios llama, Dios capacita y Dios pone y Dios quita pastores, como pone reyes y quita reyes, porque Él es soberano. Ahora, dice la Biblia que si alguno anhela obispado, buena obra desea. Es una buena obra, hermano, el desear ser pastor, servir a Dios, ser misionero, ser evangelista, servir a Dios de tiempo completo. Tuvimos a nuestro hermano Adolfo Hernández, si no me equivoco, ¿verdad, familia? Hernández Reyes, por la mañana, y yo cuando veía su video, ¿verdad? Hasta se me ponía la piel chinita y quería llorar ahí, ¿verdad? Y ahorita que tuve la oportunidad de platicar y convivir con él y platicar todo, registrarte ante el SAT y visas y pasaportes y estar allá, no, si no tienes una casa, llevar dinerito, comprar un sartén, no tienes ni una cuchara, todo lo que implica el ser misionero, el ser pastor, el ser un siervo de Dios, ¿verdad? No cualquiera lo es. Ahora, el obispo, hermanos, y el anciano en la Biblia son dos nombres para la misma posición y oficio del pastor. Obispo, hermanos, quiere decir un supervisor. El obispo tenía la responsabilidad de supervisar el trabajo en la iglesia, como lo dice Hechos 20. Acompáñenme a Hechos 20, por favor. Hechos 20, capítulo 20, versículo 28 al 29 en su Biblia, por favor. Hechos, capítulo 20, versículo 28 y 29 en su Biblia. Dice la palabra de Dios, si lo tiene, hermanos, yo lo leo, por favor, sígame con su vista. Hechos capítulo 20, versículo 28 y 29, dice la Biblia: por tanto,
mirad por vosotros. El apóstol Pablo convoca a los ancianos de Mileto en su discurso de despedida. Les dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, por pastores, por ancianos. Dice: para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Versículo 29. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Obispo, hermanos, es un supervisor. Algunos tienen trabajo donde hay un supervisor, un intendente, una persona, ¿verdad?, a la cual, ¿verdad?, está en un área de producción y pasa tal o cual cosa. En la mañana ese nuestro hermano Félix se derramó un líquido, ¿verdad?, o algo. Lleva al supervisor a supervisar, válgame la redundancia. Todo está bien, se cayó alguien, huele mal, es químico, hace daño, bueno, límpiale, trapea. Ven, sí, está supervisando que toda la línea de producción y el producto de calidad sea terminado al final correctamente para poderlo vender, importar o regalar o no sé qué yo, hermano, ¿sí? Entonces, el pastor, hermanos, también es obispo, un supervisor. Que todo esté bien, que todo esté en orden. El anciano, hermanos, no meramente es que tiene que tener un bastón en su mano, una jorobita y estar lleno de canas, aunque los hay, pero se refiere también a una persona, a un hombre maduro con sabiduría y experiencia espiritual. El Timoteo, hermanos, era un joven pastor, un joven anciano en Efeso, una edad de 35, 40 años aproximadamente. No era un hombre de 60, 70, 80 o 100 años. Mas sin embargo también se le considera como pastor anciano u obispo. Tito en la isla de Creta, hermanos. Tito era un griego, no tenía más de 50, 60, 70 años. Mas sin embargo Dios coloca y pone el pastor a través de su Espíritu Santo. Dice aquí la Biblia: por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. ¿Para qué? Para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Pregunta, hermanos, ¿quién apacienta? El pastor. El pastor, hermanos, tiene una visión, un sentir que Dios le da para compartir y poder apacentar y poder guiar al rebaño. Ahora, hermanos, la oveja, Dios nos compara como ovejitas. El salmista, siendo pastor, decía: Jehová es mi pastor y nada me faltará, y aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno, porque el pastor de los pastores estará conmigo. Ahora, mis hermanos, la oveja está limitada. Su mirada, hermano, está limitada de la oveja. El pastor, hermanos, mira hacia allá, la oveja mira aquí. El pastor mira el río. El pastor mira los peligros. El pastor mira los pastos al cual puede guiar a esas ovejitas a través del Espíritu Santo que Dios le ha dado a la iglesia. Él apacienta el rebaño. Si me acompaña, por favor, a Primera de Pedro, hermanos, por favor, si es muy amable, en su Biblia, porque si trajo su Biblia, ¿verdad, hermano? ¿Sí la trajo? A ver, levántela a ver si es cierto, y si no, el que no la traiga, lo sacamos para afuera y a ver qué le hacemos. A ver, muy bien, a otros como que, muy bien, hermano. Puede bajar la Primera de Pedro, capítulo número 5, primera de mi tocayo Pedro, me llamo Pedro Misael. Pedro, capítulo 5, versículo 1 al 6. Vamos a abrir la Biblia ahí, lo voy a leer yo nuevamente y usted me va a seguir con su vista. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1 al 6, dice la Biblia: apacentar la grey de Dios. Dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigos de los padecimientos de Cristo, que soy también participantes de la gloria que será revelada. Versículo 2: apacentad la grey de Dios. ¿Cuál es la grey de Dios? La iglesia que está entre vosotros. Dice: cuidando de ella, no por fuerzas, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorías de los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe, fíjese quién es: el príncipe de los pastores, el pastor de los pastores, el pastor de pastor. Dice: vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios. Y le digo algo: y da gracia a los humildes. El versículo 5, hermanos, de Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5, dice algo interesante
que nos identifica y es algo paralelo a Hebreos, dice el versículo 5. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos. Vemos que el anciano, el obispo, el pastor es el mismo oficio que Dios da, ¿sí? Y dice a los jóvenes, estate sujeto a los ancianos, a los pastores, a los obispos. Ahora, no es algo exclusivo y único literalmente, el joven habla en general. Como cuando Dios da los requisitos al diácono o da los requisitos al pastor, no es única y exclusivamente la Biblia única para él nomás, es para todos. Si el pastor no debe de ser pendenciero, usted y yo no debemos ser pendencieros. Si el pastor no es codicioso de ganancias deshonestas, usted y yo no debemos de codiciar ganancias deshonestas. No podemos servir a dos señores. Si el pastor, hermanos, no debe ser avaricioso, usted y yo no deberíamos de ser avariciosos. Si el pastor, hermanos, etcétera, etcétera, es marido de una sola mujer, usted y yo deberíamos ser marido de una sola mujer, hermano Jorge. Si con una ya nos anda, imagínese con dos o tres, ¿sí? Amén, dice. ¿Sí? Entonces, hermanos, hasta aquí vamos bien. Sujetaos a los ancianos, le dice a los jóvenes. Vámonos a Hebreos, por favor. Hebreos, donde tuvimos nuestra lectura principal, por favor, hermanos. Hebreos. Una vez me enojé con un pastor, me molesté un poquito, así me molesté porque en vez de Hebreos dijo, abran la Biblia en Hebrios. En Hebrios, así le dijo al libro, Hebrios, como que jugando así, pero Hebrios, abran la Biblia en Hebrios en vez de Hebreos. Digo, pastor, pues discúlpame con todo el respeto, pero pues no es Hebrios, pastor, es Hebreos, ¿verdad? Dijo, no, sí, ya sé, pero bueno, pero no me gustó eso que dijera Hebrios, ¿qué es eso? Es Hebreos, ¿verdad? Pero eso no tiene nada que ver, hermano. Abra la Biblia en Hebrios, le iba a decir, en Hebreos, hermano, Hebreos 15, tuvimos nuestra lectura, Hebreos 13, muy bien, Hebreos 13, versículo número 17. Fíjense, primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5 dice, jóvenes sujetados a los ancianos. Y luego dice aquí, hermanos, en Hebreos capítulo 13, versículo 17, la primera palabra es algo que me es hijo de su mecha, nos cala, dice, obedeced. ¿A quién, hermanos? A vuestros pastores. Dice, y sujetaos. ¿A quién? ¿Tiene pastor? Yo tengo dos pastores. Número uno, el príncipe de los pastores. Y número dos, a mi pastor que está aquí presente, ¿verdad? Quisiera que no escuchara, pero aquí está. Es mi pastor, es su pastor. Muy bien. Dios dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Ahora, hermanos, sujetaos a los ancianos, sujetaos a ellos. Ahora, si yo, hermanos, como cristiano, como hijo de Dios, no me sujeto al pastor de los pastores, por lógica no me voy a sujetar a mi pastor. Ahora, hermanos, si no me sujeto a Cristo, tampoco me voy a sujetar a mi pastor. Si no obedezco a Cristo, tampoco voy a obedecer a mi pastor. Si el joven no se sujeta a sus padres y es desobediente, no se va a sujetar ni obedecer al pastor. Si la esposa no se sujeta al esposo y hace lo que quiere, mucho menos se va a sujetar y obedecer al pastor. Si el esposo no se sujeta a la cabeza, que es Cristo, no se va a sujetar ni obedecer al pastor, hermanos. Tampoco es bueno o es correcto, hermanos, algunas de las ocasiones sujetarse al pastor, pero no se sujeta a su esposo. Va junto con pegado. Dice la Biblia, es necesario hacer esto sin dejar de hacer aquello. ¿Sí? Amén, hermano. Si no se sujeta al pastor, le voy a decir algo, no se está sujetando al quien le puso del pastor. Si no se sujeta al pastor, no se está sujetando a Cristo. ¿Usted cree en la Biblia? ¿Usted cree que este verso es inspirado por el Espíritu Santo? Lo debemos de vivir y de practicar. Obedecer, sujétate, te conviene, te va a ir bien. El más beneficiado eres tú, te voy a bendecir. Pregunta, algunas veces nos cuestionamos, ¿por qué me voy a sujetar al pastor? ¿Por qué le voy a obedecer? Si él es carne y hueso como yo, es un pecador como yo, Cristo también murió por él, ¿a poco él es más que yo? Mira, el pastor no trabaja. Pero si el pastor, hermanos, hace cuentas, hace números, no trabaja, pero el contador si hace eso, sí trabaja.
Si el psicólogo da un consejo, una terapia o algo, hermanos, y el pastor lo hace, pero el pastor no trabaja, pero él sí. Si el pastor, hermano, hace una ruta o algo, no trabaja, pero si un chofer hace una ruta, sí le paga. Veces, sí trabaja, se trabaja, hermanos, más de lo que podemos ver y pensar. Otra cosa, que no se publique ni difame, ni uno ponga, yo visité y prediqué y fui y tas y tas. No, mire, su padre que ve en lo secreto, le recompensa en público. Y eso yo me imagino, hermanos, que un día que estemos delante de la santa presencia de Dios, todo lo que hicimos tal vez en secreto, que ni el pastor, ni usted, ni Pupito, ni Pachito, ni nadie lo vio, pero Dios sí lo vio. Y un día que hagamos fila y se pase lista y vayamos delante de su presencia, mira, delante de toda la iglesia y el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo, mira, tú hiciste en secreto esto y esto, nadie te vio, y Él te recompensa en público, delante de todos. Es mejor eso, ¿no, hermano? ¿Por qué me voy a sujetar al pastor? ¿Por qué voy a obedecer al pastor? Fácil y sencillo, porque la Biblia lo dice, punto. Esa debería ser una respuesta a granel, contundente, punto. Pero si usted quiere más, hermanos, dice el versículo 17, si me sigue con su vista, por favor, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. ¿Por qué, hermanos? Porque ellos, ¿qué hacen? ¿Ellos qué? Velan. ¿Usted ha conocido un velador, hermano? Ahí está en vela. A uno come, no duerme, se echa un café, y otro está en vela, y se mete un ladrón y un perro y está en vela y lo orienta, y en veces lo asaltan al velador por estar ahí cuidando algo que ni es suyo, pero ahí está en la punta del tren, hermano. Y dice, el pastor hace lo mismo, y espiritualmente hablando y hasta físicamente hablando. Dice, obedece a tu pastor, sujétate. Si tú te sujetas a él y si tú lo obedeces a él, te estás sujetando a él y estás obedeciendo a él, al príncipe de los pastores. Viene siendo igual cuando la mujer no se sujeta. Dice, mujeres, están sujetas a sus maridos. Si la mujer no se sujeta al marido, realmente no está sujetando al que estableció al marido, que es a Cristo. No es sujeta al marido que lo ve, cuando te vas a Cristo que no lo ve. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Sabe, hermano, que un día, pastor aquí está presente y fallezca, espero que viva muchos más años de vida. Un día tanto él como usted vamos a dar cuentas delante del príncipe de los pastores. ¿Qué hiciste con la iglesia Bautista Canaán? Y me da temor pensar a que yo no contribuí o apoyé al pastor que Dios mismo puso. Algunas veces nos podemos atribuir o adjudicar cosas de las cuales yo dije, yo opiné, yo pensé, yo voté, yo secundé, yo puse, y al fin y al cabo detrás del telón Dios está y se hace su voluntad, que es agradable y que es perfecta a pesar de mí. ¿Cómo dicen eso? A pesar de mí, conmigo y sin mí. Él pone y Él quita. Ellos velan por vuestras almas. Ellos oran por ti. Ellos oran por mí. Ellos lloran. Ellos se preocupan. Ellos están al pendiente de la iglesia. Hace algún tiempo el pastor me pasaba una lista con más de 80 peticiones de oración. Y yo creo que él ora y me la pasó para que la apoyara a orar. Y están cada uno de ustedes incluidos. E incluso están personas que no están aquí presentes y que ni siquiera conozco, pero están incluidos. Y yo sé que el pastor ora por ellos. Dice, es su deber, su responsabilidad. Velan, están al pendiente, oran. El versículo número 7, hermanos, de Hebreos 13, si lo puede leer conmigo, por favor. Hebreos 13, 7, dice la Biblia allí, hermano. Lea, por favor, dice, acordaos de vuestros pastores. Fíjense, hermano, es interesante, sígueme con su vista. El versículo 7, la primera palabra dice, acordaos. Versículo 3, ¿cuál es la primera palabra? Acordaos. Versículo 2 dice, no os olvidéis. Versículo 16, y de la ayuda mutua no os olvidéis. Hermano, es interesante ver cómo una y otra vez recalca, acordaos de los presos como si estuvieras preso a ti mismo, acordaos de la hospitalidad, de la ayuda mutua, no os olvidéis. Y es algo, hermano, que repetitivamente en este capítulo se da.
es interesante notar esta palabra: no os olvidéis de vuestros pastores. Acuérdate de Acapulco, acuérdate de tu pastor. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Fue una de las frases que en el Antiguo Testamento Dios mismo le da a Israel. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Cuídate que cuando hayas entrado a la tierra que fluye leche y miel, no te vayas en pos de los... Cuídate, no te olvides. No será, hermanos, que el autor, el Espíritu Santo, hermanos, pero usando al escritor, le inspira a poner esta palabra de acordaos de vuestros pastores. ¿No será, hermanos, tal vez que los estaban olvidando? ¿No será, hermanos, tal vez que no los estaban considerando, que no se estaban preocupando por ellos, cuando él estaba al pendiente de todos y nadie estaba al pendiente de él? Ahora, hermanos, el pastor se cansa, se enferma, se duele, se siente, llora, se entristece y lleva cargas, hermanos, igual o más que las suyas y las mías, hermanos. Pero algunas veces nadie se acuerda de él, pero aunque nadie se acuerda de él, el príncipe de los pastores sí se acuerda de él y le fortalece. Él le llamó y él le sustenta. Algunas veces, hermanos, podemos ser ingratos. No hablo en mi persona, porque cuando una persona, ya sea el pastor o mi hermano Jorge o alguien, nos hace 100 favores, pero el día que no nos hace un favor, recuerdo más ese no favor a los 100, los olvidé por esa pequeña mancha negra en su vestido blanco, y recuerdo más esa vez que no me hizo el favor a las 100 veces que me trató bien. Dice la Biblia que somos cartas abiertas leídas por todos, pero mis 100 favores, pero somos ingratos, somos injustos. Una responsabilidad más del pastor, aparte de orar y de velar por vuestras almas, otra es predicar la palabra de Dios. Versículo 7 dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra que ellos quisieron. ¿La palabra de quién, hermanos? La palabra de Dios, la palabra perfecta de Dios. El pastor, hermanos, predica la palabra de Dios, no rehúsa en dar todo el consejo de Dios. Él estudia, él enseña, él capacita, él prepara más creyentes para servir más y mejor a Dios, que es su Salvador. Ahora, hermanos, otro trabajo del pastor es silenciar a los falsos maestros, a las falsas enseñanzas. ¿Cómo? Con la palabra de Dios. El pastor, hermanos, dice la Biblia aquí, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta, imitad su fe. El pastor, hermanos, es de ejemplo y de bendición a los demás, a tal grado, hermanos, que usted y yo podemos imitar su fe, como Pablo le dijo a los Corintios en su primera carta, capítulo 11, versículo 1: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Es muy fácil, hermanos, disculpe la palabra, parrearnos y decir: no, no me mires a mí, mira a Cristo. Sí, es Cristo, pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador. Sí, pero como Pablo, hermanos, a tal grado de decir: mira, sed imitadores de mí, no porque yo sea la gran cosa, Pablo el pequeño, no, dice: así como yo imito a Cristo. Tú me imitas a mí porque yo estoy imitando a Cristo. No me mires a mí, peco y fallo. Sí, pecamos, fallamos, somos carne y hueso, somos débiles, somos frágiles. Un día, hermanos, le va a decepcionar o usted a mí o viceversa. Pongo los ojos en Cristo, pero quiera o no, consciente e inconscientemente, usted y yo somos de buena o mala influencia a los demás. Imitemos a Cristo para que otros que vienen atrás también lo imiten a él, porque nosotros le imitamos. Pablo dijo a los corintios: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Qué bendición, hermanos, es que la gente pueda ver a Cristo en ti. Ahora, hermanos, quisiera pasar a otro tema que nos afecta a usted, a mí, a la iglesia en general y al pastor, y es algo que puede ser muy común, ando aventando la barbacoa, muy común o muy normal. Acompáñenme a Éxodo, discúlpenme, hermanos, Éxodo capítulo 12. Éxodo capítulo 2, hermanos. Éxodo salida. Éxodo capítulo 2, hermanos. Antiguo Testamento. Éxodo capítulo 12. Éxodo capítulo 2, hermanos, por favor.
Éxodo capítulo 12, versículo 1 al versículo número 12, hermanos. Éxodo capítulo 12, versículo 1 al 12. Es una lectura un poquito larga, pero yo la voy a leer. Ustedes me siguen con su vista, por favor. ¿Le dije Éxodo, hermano? Sí, estoy mal, hermanos. Es números 12. Números 12, hermanos, discúlpenme. Es números 12, versículo 1 al 12. Tengo otra lectura de Éxodo, pero es más adelante. Números capítulo 12, versículo 1 al 12. Éxodo, digo otra vez, números 12 del 1 al 12. Dice la palabra de Dios. Dice, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés, fíjense cómo Dios lo identifica, era muy manso, no menso, manso, más que todos los hombres que habían estado sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés y a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión, ahorita los arreglo. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová mismo descendió en la columna de nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Moisés y a María, y salieron ambos, les estiró las orejas y les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños, hablaré con él. No así a mi siervo, que es fiel en toda. Moisés, Dios lo identifica como fiel, como manso y como siervo. Cara a cara hablaré con él, y claramente y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró Aarón a María, y aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés, Señor mío, no ponga ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Ahora, hermanos, hay cosas que como creyentes no deberíamos hacer en contra del pastor o de cualquier otro hermano en Cristo. Una cosa que hizo María, dice el versículo 1, hablaron contra Moisés. Qué fácil, hermanos, puede hacer hablar en contra del pastor o de cualquier otro hermano. María, hermanos, y Aarón, hermanos de Moisés, hablaron en contra del siervo de Dios. Encontramos, hermanos, a María murmurando y hablando en contra del varón de Dios porque él había tomado una mujer que a ella no le gustó. Quizá pensó, hermanos, que por ser mayor podía hablar en contra de Moisés, pero podemos ver claramente que a Dios no le agradó lo que hizo María, porque ella misma se nombró juez y quiso tomar el lugar de Dios. Ahora, hermanos, escuche, Dios nunca, hermanos, nos da licencia a usted y a mí para juzgar, condenar o murmurar en contra de otros. Ahora, hermanos, si Dios quiere, Él puede castigar, corregir, disciplinar al pastor, al cristiano, a Moisés o a cualquiera de sus errores sin su ayuda y sin la mía. Si alguien, hermano, tiene un problema, cambia las palabras que vas a usar para murmurar o criticar por oración. Amén, hermano. Dijo la otra vez el pastor, Carlos Ucea, dice, enmudeció el palenque, ¿verdad? Dijo esa expresión él, muy tranquilo. Hay personas, hermanos, escuche, que critican y hablan en contra del pastor, como María, pero Dios mismo, hermanos, respalda a sus siervos. Mira, hermano, Dios puede librar de las cárceles a su siervo como libró a Pedro. Dios puede, hermanos, librar de los leones a su siervo como a Daniel. Dios puede, hermanos, librar del gran pez como a Jonás. Dios puede, hermanos, librar de ser apedreado de cualquier. Dios puede librar a su siervo con su ayuda o sin la mía. Ten cuidado de levantar rencilla o murmuración. No sea, hermanos, que te dé lepra al venir la disciplina de Dios. Versículo número 2 dice,
Y dijeron: solamente por Moisés ha hablado Jehová. O sea, nomás tú, Moisés, ¿o qué? O sea, ¿a poco nomás Dios habla por ti? ¿A poco nomás tú tienes el Espíritu Santo? ¿A poco nomás tú sabes? ¿A poco nomás tú tienes relación con Dios? ¿A poco nomás tú tienes comunión? ¿A poco nomás Dios habla por ti, Moisés? ¿No ha hablado también por nosotros? Y el versículo 2 dice: y lo oyó. Le voy a decir algo, hermanos. Dios escucha nuestras murmuraciones. Eso que usted dice en secreto, al determinado tiempo se va a hacer público, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Y no hay algo oculto, dice, que delante de su presencia no sea manifiesto. Cuidado con la murmuración. ¿Sabe por qué? Porque la murmuración, hermanos, es pecado. Dice la Biblia, hermanos, en el capítulo 12, versículo número 11: y dijo Aarón a Moisés: Señor mío, ¿no pongas ahora sobre nosotros este qué? ¿Este qué? Porque locamente hemos actuado y ellos mismos reconocen, y hemos pecado. A la próxima le aconsejo, hermano, dice el versículo 8: ¿por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Dios lo identifica como un siervo y dice: no tuviste temor, no tuviste miedo, no sacaste el machete, dice, no tuviste temor de hablar en contra de mi siervo, yo mismo lo puse. Y ya estás hablando en contra de él. Y hablar en contra del varón de Dios es hablar en contra de Dios. Y no sujetarse al pastor y no obedecer al pastor es no sujetarse y no obedecer al Dios mismo que escribió la Biblia, porque él lo dice. No es un invento personal o congregacional. Hablar, hermanos, escuche, en contra del siervo de Dios es hablar en contra del que lo puso. Es decir, no estoy de acuerdo, Señor, estás mal, no es así como tú dices. Ahora, hermanos, Moisés hablaba al pueblo simple y sencillamente lo que Dios le decía que le dijera al pueblo. Mira, dile al pueblo que se santifique, mira, dile al pueblo que suba, dile al pueblo. Dios, hermano, le daba el mensaje a él y él le daba el mensaje al pueblo. Hay mensajes, hermanos, que Dios le da al pastor para que conforte, anime a la iglesia. Si me acompaña, por favor, hermanos, a Éxodo, así vamos a Éxodo. Vamos a ir terminando. Éxodo, hermanos. Éxodo capítulo 16. Éxodo capítulo número 16, hermanos. Versículo 1 al versículo número 8. Ahí sí le voy a pedir que me ayude. Yo leo el versículo 1, ustedes el 2. Nos juntamos todos. Vamos a irnos hasta el versículo 12. Dice la palabra de Dios, Éxodo 16, del 1 al 12. Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes, después que salieron de la tierra de Egipto. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a ese desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Pregunta, hermanos, ¿fue la voluntad de Moisés mismo el libertar y el llevar al pueblo de Israel 40 años por el desierto? ¿Fue una idea de Moisés misma? No, yo voy a libertar al pueblo y lo voy a traer 40 años en el desierto, y luego después que les falte el agua, y luego después que le falte el pan, y luego después. Dios escogió a Moisés. Dios comisionó a Moisés. Moisés mismo, hermanos, no quería ni libertar al pueblo. No, manda por quien debes de mandar. Soy hombre tardo de lengua. Sí. Y dice: mira, ¿quién hizo al ciego? ¿Quién hizo al mudo, al manco, al sordo? Yo soy Jehová. Mira, te voy a mandar a Aarón, y Aarón va a ser como tu profeta y tú como si fueras Dios, y van a hablar. Órale. O sea, al fin y al cabo la voluntad de Dios se hace. Jonás, entonces dirían a Nínive: no, me voy para Tarsis, pagó mi boleto y me voy en contra de la voluntad de Dios. Y al fin y al cabo fue Jonás. La voluntad de Dios se hace.
yo no veo en la Biblia, hermanos, que el pueblo de Israel comía carne hasta saciarse y que los egipcios les trataran bien. Los traían a puro látigo, afligían su alma, eran esclavos. Y Dios en su misericordia los liberta con su mano fuerte y brazo extendido. Tiene de ellos misericordia. Versículo 4, hermano, lea por favor. Mas el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque Él ha oído vuestras murmuraciones, fíjate, contra Jehová, porque nosotros, ¿qué somos? Para que vosotros murmuréis contra nosotros. El murmurar, hermanos, en contra de Moisés, murmurar en contra del varón de Dios, es murmurar en contra de Dios. Dice, murmuraron contra Moisés, pero después dice, murmuraron contra Jehová. ¿Quiénes somos nosotros? Tú hablas más del varón de Dios, estás hablando mal del que lo puso, estás hablando mal del pastor. Dice, nosotros no tenemos velo en el entierro, que nosotros no los salvamos, no somos eternos, no vamos a morir por ustedes en la cruz del Calvario. Es el Cristo. Entonces dice, mira, ¿quiénes somos nosotros para que anden murmurando nosotros? Haber murmurado contra Jehová y Él ha escuchado. Versículo 8, hermano, lee por favor. Y dijo Moisés a Aarón, di a toda la congregación de los hijos de Israel, acercaos a la presencia de Jehová, porque Él otra vez, porque Él ha oído vuestras murmuraciones. Y Jehová habló a Moisés diciendo, yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel, háblales diciendo, a caer la tarde comeréis carne, y por la mañana os saciaréis de pan. Pregunta, hermano, ¿en la iglesia puede haber murmuración? La respuesta es sí, como lo hubo en la iglesia de Corintio, en el capítulo 12, versículo 20. Si has murmurado en contra de tu hermano o de tu pastor, si has hablado mal de él, ¿por qué no le pides perdón a Dios? Él es amplio en perdonar si confiesas y te apartas de tu pecado. La murmuración, hermanos, es pecado, es peligrosa, es contagiosa, a Dios no agrada y trae consecuencias. La Biblia dice, nada hagáis con contienda o por contienda. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Filipenses 2:14. Vamos a Filipenses 2:14. Filipenses 2:14. Filipenses capítulo 2, versículo número 14. Para no echar malas, vamos a leerlo. Efesios 2:14. Dice la Biblia, haced todo sin qué, hermano. Dios te invita, hermano, a dejar la murmuración. Mira, haced todo sin murmuración ni contiendas. Tranquilo, dale. Quisiera terminar, hermanos, en Números 16. Números capítulo 16. Quisiera terminar en ese pasaje. Números 16. Números capítulo 16, versículo número 1, 2 y 3. Yo lo voy a leer, usted me sigue con su vista
Y en estos pasajes de aquí vamos a concluir. Dice la Biblia, Números 16, Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, hijo de Datán, y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron ¿contra quién, hermano? Contra Moisés, con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, no eran cualquier chancla, varones de renombre. Y se juntaron ¿contra quién? Contra Moisés y Aarón, y les dijeron lo mismo que Aarón y María: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Y cuando oyó esto Moisés, se postró sobre su rostro y habló a Coré y a todo su séquito diciendo: mañana mostrará a Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él, y al que él escogiere, él lo acercará así. Versículo 15. Entonces Moisés se enojó en gran manera y dijo: Jehová, no mires a su ofrenda, ni a un asno he tomado de ellos, ni a alguno de ellos he hecho mal. Versículo 21. Apartaos de esta congregación, Moisés, y los consumiré en un momento. Ellos se postraron sobre sus rostros y dijeron: Dios, Dios de los espíritus de toda carne, ¿no es un solo hombre el que pecó, Coré? ¿Por qué airarte contra toda la congregación? Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: habla a la congregación y diles: apartaos de en derredor de las tiendas de Coré, Datán y Abiram. Entonces Moisés se levantó y fue a Datán y Abiram, y a los ancianos de Israel fueron en pos de él. Y habló a la congregación diciendo: apartaos de las tiendas de estos hombres impíos, y no toquéis ninguna cosa suya, para que no perezcáis en todos sus pecados. Hermanos, se levanta un hombre llamado Coré. Coré, hermanos, le busca el pelo a la sopa, murmurando y cuestionando a Moisés: ¿por qué pues vosotros se levantan sobre la congregación? Siempre hay hermanos que cuestiona: ¿por qué? ¿Para qué? ¿Quién le dijo? Ahora, no es malo eso, preguntar. Dice un dicho que preguntando se llega a Roma, pero es con la intención de perjudicar o de dañar la pregunta. Ahora, hermanos, son 250 hombres contra uno. Pero Dios y yo, hermanos, donde sea somos mayoría. Usted y Dios, donde sea, son mayoría. No siempre la mayoría tiene la razón. ¿Cuántos espías fueron a reconocer la tierra prometida? 12. ¿Cuántos trajeron buenas noticias? 2. ¿Y cuántos malas noticias? 10. ¿Cuántos se levantaron a hablar, a murmurar en contra de Moisés y Aarón? 250. Y si es Corea, vamos a ponerle 251. ¿Verdad? ¿Y ellos cuántos eran? 2. ¿Cuántas personas creyentes hay en el mundo comparado al inconverso perdido? ¿Y quién tiene la razón? No por el cristiano, sino que tiene la razón o la verdad, pero porque es Cristo y somos minoría. No siempre la mayoría tiene la razón. Dios, hermanos, se enojó por la murmuración y tomó cartas en el asunto sin necesidad que Moisés se vengara por su propia cuenta, porque él dijo: mía es la venganza, yo pagaré. Dios, hermanos, le dice a Moisés que los demás congregación se aparte de estos que murmuraron y se alejen de ellos. Y Pablo dice en 2 de Tesalonicenses 3:14: si alguno no obedece a lo que decimos en esta carta, a este señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Hay que considerar, hermanos, para concluir, puestos de pie, por favor, si lo pueden hacer y me acompañan al versículo 31 al 35, vamos a terminar leyendo estos versículos, y que considere, hermanos, que al murmurar, al criticar, al juzgar, al levantarse en contra de su prójimo, de su hermano o de su pastor, puede haber consecuencias catastróficas como pasaron aquí. Dice la Biblia, hermanos, en Números 16, versículo 31 al versículo número 35, para concluir. Yo voy a leer el 31, usted el 32, nos juntamos en el 35. Dice: aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos.
Y ellos con todo lo que tenía descendieron vivos al Seol. Imagínense nomás la escena, que se abre la tierra. ¿Cuántos ahorita aquí en la banca no hubiéramos caído, verdad? Dice, y ellos con todo lo que tenía descendieron vivos, no muertos. Dice, y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. Todos juntos, hermanos. También salió fuego de delante de Jehová y consumió a los 250 hombres. Cabe recalcar, hermanos, que al murmurar, al hablar, al criticar, al juzgar, al prójimo, al hermano, al pastor, es hablar en contra de Dios mismo. Al murmurar hay consecuencias catastróficas en la vida que le perjudican a usted y a los que usted ama, como a sus hijos o su familia. Aquí Coré, con ese séquito de 250, murió Coré y su familia, y también los 250 que le siguieron la carroza. Hay consecuencias, hermanos, al murmurar. Y le digo algo, todo empezó por uno. Dice, hay un dicho a lo mejor vulgar: un tomate podrido pudre a los demás. Un murmurador. Y 250 murmuraron. Pero si se fija, Moisés no hizo nada. En cuestión de que Dios solito se encargó. Dios cuida de sus hijos, hermano. Dios cuida de usted. Y Dios cuida de mí. Y aunque un ejército se acampe contra mí, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, y tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Hermano, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Nada hagáis con contienda, nada hagáis, dice, sin murmuraciones ni contiendas. Entonces, hermanos, para concluir, la murmuración no es buena, es pecado, a Dios no agrada y hay consecuencias. Y Dios, independientemente, sea el que sea, lo pone en su lugar. Él es justo, Él es Dios. Cuidado, hermanos, con la murmuración. Y si algo usted tiene en contra de alguien o del pastor mismo, ¿por qué no ir y hablar personalmente con él? Y hablar cara a cara, estando tú y él solos. Y si te oyere, habrás ganado a tu hermano. Vamos a orar, hermanos. Dios bendito, en esta hora te doy las gracias, Padre, por tu palabra. Gracias nuevamente, Señor, porque nos permites escucharla. Gracias porque nos permites leerla. Dios, aún más allá, te pido que nos ayudes a vivirla y a practicarla. A no ser, Señor, oidores olvidadizos, que como una llamarada de petate, Señor, que se prende un rato y podemos escuchar, pero después pasa el tiempo, Señor, y podemos olvidarla. Ayúdanos a acordarnos de nuestro pastor, acordarnos de nuestros hermanos. Ayúdanos a serte fiel, que pongas guarda a nuestra boca, que guardes la puerta de nuestros labios, porque en algunas ocasiones pueden salir palabras que son más hirientes que una espada, Señor. Ayúdanos, Padre, a ser sabios, ayúdanos a ser entendidos, ayúdanos, Padre Santo, a obedecer al príncipe de los pastores, que es Cristo, sobre todas las cosas, y a sujetarnos, Señor, a las autoridades que has puesto en nuestras vidas. Gracias, Padre, por la iglesia. Gracias por todo, Señor. Con sus ojos cerrados, hermanos, cabeza inclinada. Si hay alguien aquí, hermano, si hay alguien que no tiene a Cristo en su corazón, quiero invitarle a que acepte al príncipe de los pastores, que es Cristo. Que acepte al pastor y obispo de vuestras almas, que es Cristo. Que acepte al que murió por sus pecados en la cruz del Calvario, que es Cristo. Y una vez que usted le acepte, su vida, su eternidad va a cambiar. Irá al cielo con Él. Tendrá una vida nueva. Pues el que está en Cristo, nueva criatura es. Si tú estás aquí y no sabes a dónde irías el día que tú mueras, que puede ser hoy, puede ser mañana,
Tu vida es incierta, tu vida es neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. ¿Por qué el día de hoy no afianzar tu alma en el príncipe de los pastores que es Cristo y aceptarle en tu corazón y tener la seguridad de que el día que tú mueras y que tu corazón deje de latir, irás al cielo a su gloria, porque Él no miente y Él lo promete, y Él regala vida eterna gratuita porque Él ya pagó el precio? Lo que tienes que hacer es arrepentirte de tus pecados y depositar tu fe en Él. Si tú quieres aceptar a Cristo en tu corazón, yo te invito a levantar tu mano en tu lugar. Ya hay alguien que con toda confianza se acercará a ti y te abrirá la Biblia y te dirá cómo ir al cielo el día que tú mueras. Mira, no te vayas sin Jesús, no te vayas sin la vida eterna. Habrá alguien que quiera aceptar la vida eterna que Cristo da. Habrá alguien que quiera ir al cielo el día que muera y no a la condenación del infierno eternamente. Sé valiente y levanta tu mano, y alguien hablará contigo y te guiará a los pies de Cristo. ¿Hay alguien que quiera aceptar a Cristo en su corazón? Levante su mano y alguien hablará con usted. Si no hay nadie, me supongo que todos somos salvos y gracias a Dios por ello. Ahora, hermano, ¿por qué no pedirle a Dios que nos perdone, que nos ayude a no murmurar? Como Aarón, como María, como Coré y esos 250 de su séquito. ¿Por qué no pedirle a Dios que nos ayude a ser de apoyo a nuestro pastor y mutuamente unos a otros como una familia en Cristo unida y no dividida, y la obra de Cristo seguirá firme y adelante? Hermano, le he invitado a ponerse de pie para invitarle a doblar su rodilla delante del príncipe de los pastores y ponerse a cuenta con él. Hable con Dios, doble su corazón, doble sus rodillas, humíllese delante del que un día todos, queramos o no queramos, creyentes e inconversos, se van a arrodillar. ¿Por qué no ponerse a cuentas con Dios? Señor, perdóname si he murmurado y he dicho cosas que nadie ha visto, Padre, pero tú sí las escuchaste, tú sí las sabes. Te pido perdón, no me avergüences, ayúdame, Señor. Hable con Dios y Él le perdonará. Él le ama. Usted es su hijo y quiere lo mejor para usted. Dios bendito, en esa hora, Señor, nuevamente acudimos al trono de tu gracia, pidiéndote por favor que nos ayudes a sujetarnos a ti y a obedecer tu palabra, para asimismo poder obedecer y sujetarnos a vuestros pastores como lo manda tu palabra. Queremos ser hijos obedientes, Padre, porque al obedecer hay recompensa, hay galardón y hay bendición de parte tuya. En Cristo yo te doy las gracias y te pido estas cosas. Amén y amén, Señor.